Mi nombre es Alessa Gine Jaramillo. Me encuentro con mi compañero Oscar Iván Rodríguez y Juan Camilo Martínez, y el día de hoy vamos a socializar la actividad 4 del sistema de vigilancia epidemiológica, en donde vamos a compartir con ustedes el cuadro comparativo sobre los tipos de estudios analíticos, caso, control y cohorte, y también la realización de 2 ejercicios donde se realizará la estimación del riesgo relativo y de la odds rating. A continuación, mi compañero les va a compartir el cuadro comparativo. Estudio analítico, caso control o cohorte. ¿Qué es un estudio de cohorte? Es un diseño epidemiológico con carácter analítico observacional, en donde se realizan diferentes estudios en donde se pueden valorar los estados de salud de cada uno de los empleados de una organización. Además, ayuda a diagnosticar la enfermedad a tiempo y aporta una solución satisfactoria. ¿Qué es un estudio de caso y control? Es un método cualitativo de investigación que se usa para el análisis de uno o de varios casos. Se basa en el estudio del fenómeno o de la situación. A continuación se explicará cada uno de estos aspectos por medio de un cuadro comparativo donde se ven las ventajas y las diferencias que existen en cada uno de ellos. También se van a poder ver las posibles semejanzas que hay entre estos. El estudio de cohortes, una de sus ventajas es que permite el cálculo de la incidencia en número de expuestos y no expuestos para el cálculo del relativo. Otra ventaja es permitir el seguimiento natural del fenómeno. Existe menor posibilidad de sesgos en la medición. Otra de sus ventajas es permitir una valoración de la exposición antes del efecto. Ahora las desventajas. Las desventajas son, pues, en algunos casos se puede denominar como lo negativo. Estas son, no son eficientes para el estudio de enfermedades poco frecuentes. También requieren un elevado número de participantes para poder hacer algún tipo de prueba. El costo de cada valoración es muy elevado. Se afecta en la duración y requiere en sí un tamaño muestral muy elevado. Ahora, las diferencias que existen entre estas dos del estudio de cohortes, se puede definir que cada individuo es seleccionado de acuerdo a la exposición y se mantiene en espera si las enfermedades se presentan o se desarrollan. También se hace una comparación entre 2 o más grupos y se mantiene una exposición y se logra estimar que haya una gran posibilidad de riesgo de que se contraiga el evento o la enfermedad en condición de estudio o de un análisis. Estudios de casos y controles. Las ventajas de esta definición permiten el estudio de la relación de múltiples factores de riesgo. Se permite que el estudio de las enfermedades sea poco frecuentes. Son relativamente económicos. El tamaño de la muestra puede ser pequeña y sus estudios sirven para analizar las enfermedades poco frecuentes. Ahora, las desventajas se dicen que son muy poco útiles
cuando la exposición tiene una frecuencia baja en el evento de interés. No se estima de manera directa a la incidencia. Son inapropiados cuando el resultado no se conoce al comenzar el estudio. Tienen una facilidad de introducir un sesgo de selección y de información. Ahora, estas ventajas y desventajas se pueden diferenciar debido a que el individuo es seleccionado de acuerdo a la enfermedad y son observados de acuerdo a lo sucedido con cada exposición. También se hace una pequeña comparación de un grupo de sujetos en donde el estudio se lleva un control para que su estimación se den muchas diferencias que se estén exponiendo. Por último, se van a dar las posibles semejanzas sobre lo anterior. Se dice que de estas semejanzas se mantienen identificadas mediante los casos de incidencia, tomando como muestra una determinada población o comunidad en un periodo de tiempo determinado. Como ejemplo, para valorar la odds ratio, se valora el nivel de protección conferido a enfermedades cardiovasculares utilizando un diseño de estudio de caso y control. Para ello se identifica a 48 personas con el antecedente de enfermedades cardiovasculares y 48 controles, en quienes indagan por el antecedente obteniendo los siguientes resultados. De los 48 adultos con enfermedad cardiovascular, 34 tenían antecedentes y los 48 adultos sin problemas cardíacos, 46 no tenían antecedentes. Posteriormente se diseña una tabla con los valores planteados anteriormente y se hace la estimación en donde nos da como resultado 0,10, lo que quiere decir que las personas que presentan enfermedades cardiovasculares tienen un 0,10 más veces de probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular. Dentro de los ejemplos, en el estudio de casos y controles tomamos como referente la eficacia de la vacunación de COVID-19. Este es un tipo de estudio donde las personas ya están enfermas y por tanto se clasifican las personas por enfermas como casos y sanos como controles. El objetivo de este estudio es demostrar que la exposición en casos es mayor a la exposición en controles. Es así que el ejercicio queda: 200 personas, de las cuales 120 padecen COVID-19, de los cuales 90 se habían vacunado frente a 40 vacunados que no se contagiaron de COVID-19. Se realiza la respectiva tabla con los valores y se hacen los cálculos correspondientes, dando como resultado 3, es decir, que es mayor factor de riesgo. En el ejercicio de cohorte tomamos un estudio en el que se basa en personas sanas y se clasifican según su exposición, expuestos y no expuestos. Para el estudio hay 200 personas y 120 de ellas no están vacunadas y 80 están vacunadas. Se presentan 30 contagios en los no vacunados y 8 en los vacunados. Es así que al hacer la estimación del riesgo relativo da como resultado 2,5. Esto quiere decir que hay mayor riesgo de contagio en no vacunados que en vacunados. Esto quiere